Y bueno, qué historia, ¿verdad? Historia esta la de Jacob, un tipo que se fajó con un ángel y lo venció. Y no cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y después, cara a cara con Elohim, cara a cara con Hashem. Y es algo que te deja marcado. A mí me marcó esto para siempre. Esta para allá Vayelaj nos da mucho, mucho que pensar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias luchas y cómo podemos convertirnos en Israel. Un canto a Shen. Y vamos a desmenuzarla. Y vamos a seguir desmenuzándola, ¿no? Porque falta todavía muchos datos que debo darle. Vamos más o menos por la mitad. Mire, la pelea con ese extraño como un permiso para cantar y una oportunidad para crecer. Ok, Jacob luchó con ese extraño. ¿Y qué significa esto para nosotros? Mira, a veces la vida nos pone enfrente de nosotros obstáculos. A veces la vida nos pone personas. A veces la vida nos pone situaciones que nos hacen sentir que estamos peleando una batalla constantemente. Puede ser un problema en el trabajo, puede ser un problema, una batalla que puede ser una relación difícil. La batalla incluso de una lucha interna con nuestros propios miedos, con nuestras propias inseguridades. Pero al igual que Jacob, estas luchas pueden ser una oportunidad para crecer, para fortalecernos y para descubrir nuestra verdadera fuerza. En mi propia vida he tenido momentos en los que me he sentido abrumado por los desafíos, pero al mirar hacia atrás, siempre me doy cuenta de que esos momentos de desafío, esos momentos de problema, esos momentos que en su momento vi como injusticia, fue lo necesario para moldearme y me hicieron ser quien soy hoy. Entonces el extraño necesitaba el permiso de Jacob para cantar. Así es el Zohar. Y es algo loco, ¿no? Pero tiene sentido. A veces nuestros extraños, nuestros ángeles, nuestro malaj, esa parte de nosotros que necesitan expresarse, nuestra creatividad, nuestra alegría, necesitan que les demos permiso para brillar. Nos estamos reprimiendo, nos estamos dejando que el miedo o la lucha nos impidan expresarnos plenamente. Igual, mira, porque somos como Jacob y quizás como Jacob también necesitamos ganar una batalla para darles ese permiso. Entonces, hay un dicho dentro de todo este evento de la pelea, hay un dato que es que los ángeles suben al amanecer. Oye, sí, porque necesitaba que Jacob lo soltara porque iba a llegar el amanecer. Entonces, quiere decir que los ángeles suben al amanecer. ¿Y a qué van a subir? Bueno, a echar el chisme. Y esto es un momento para reflexión, para replantearnos nuestras propias metas, para conectar con lo espiritual. Y personalmente me he dado cuenta que empezar el día con unos minutos de meditación, con unos minutos de gratitud, siempre cambia por completo mi perspectiva. Me ayuda a enfocarme en lo que realmente importa y me ayuda a confrontar los desafíos con calma y claridad. Porque el oponente es el que nos va a dar siempre capacidad de superación. Nunca se olviden de este dato. El Satán, el oponente, la inclinación al mal, lo que sea, es lo que nos va a dar nuestra capacidad de superación. Porque a la final el Satán es como un maestro. El trabajo del oponente es ponernos obstáculos, ponernos barreras, ponernos problemas, pero para que lo superemos. Y esto es clave. Esos problemas que tienes en la empresa, que apenas vives para comer, cónchale, si tú estás despegado del sistema, por supuesto que te va a agarrar el Satán. Pero aunque estés despegado del sistema, tenemos la garantía del maná del cielo, el maná del desierto. Pero el maná nos va a permitir subsistir sin lujo hasta que nosotros superemos nuestros propios ticunes, hasta que superemos nuestras propias barreras que nos está colocando nuestro maestro, el oponente. Entonces no podemos ver a Satán como un enemigo, sino como un maestro que nos empuja
a ser mejores. Y cada obstáculo es una oportunidad para aprender, para crecer y para demostrarnos de lo que somos capaces. En mi vida he aprendido que esos fracasos son las mejores lecciones que yo he recibido. ¿Me entiendes? Porque nadie aprende de consejos, nosotros aprendemos del día a día. Por eso es que la Torah la llevamos a la práctica. Yo los invito y los enseño. Mi enseñanza de la Torah es una Torah que tú la tienes que llevar a la práctica, poner la prueba. Enfrentarte en la calle con el Satán y poner a la prueba los datos que te voy dando día tras día para echar para atrás, para echar. Cada vez que yo, en mi caso personal, me he tropezado, he tenido la oportunidad de levantarme con esos datos de la Torá. Y me levanto con más fuerza y más sabiduría. ¿Y qué es hacer que el oponente cante? Oye, el objetivo es hacer que el oponente cante. Ahora, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Es decir, tenemos que vencer nuestras propias limitaciones, superar nuestros miedos y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando lo logramos, el oponente, esa voz interna que nos dice que no podemos, se calla, hace silencio, se va y se une a nuestro canto de victoria. Entonces, estos mensajeros que decimos del mal, entre comillas, son como la protección divina, en verdad. Porque estos malaj están a nuestro servicio. Jacob envió mensajeros. Y el Zohar lo conecta con el verso de Tejilín, de Salmo, sobre los ángeles que nos protegen. Y estamos utilizando los recursos estamos utilizando esos recursos que tenemos en nuestra disposición. Estamos pidiendo ayuda cuando en verdad la necesitamos o por cualquier tontería. No tenemos que hacer todo solos. Hay personas y fuerzas divinas dispuestas a apoyarnos en nuestro camino espiritual. Y tenemos que poner esos mensajeros a trabajar. Se supone que debemos poner nuestros mensajeros a trabajar para que nos protejan. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, cuidamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y vivimos dentro del sistema de Hashem. Nuestra vida es Hashem, el Yuhe Bajé, emanación, creación, formación, acción. Y vivimos de acuerdo a los valores de la Torá. Y nos alineamos con el bien. Entonces allí esos oponentes, esos malaj, nos protegen. Porque esos malaj son nuestras propias acciones, nuestras propias intenciones. Que si son impuras, los ángeles serán impuros. Y si nuestras acciones e intenciones son puras, nuestros ángeles serán puros. Entonces la inclinación al mal y la inclinación al bien es una lucha constante. La inclinación al mal la tenemos prácticamente desde el nacimiento. La inclinación al mal viene con nosotros desde el nacimiento, desde que salimos por la puerta de nuestra mamá. Y qué shock, ¿no? Pero es verdad. Todos tenemos esa parte de nosotros que nos tienta a hacer lo incorrecto, a ceder ante la flojera de levantarme tarde en vez de levantarme temprano, saludar y acostarme a dormir. ¿Entiendes? Nos tienta con la envidia, con el egoísmo. Y es imposible reconocer esta inclinación y no dejar que nos y no estar pendiente de ella, porque es importante dominarla. Es importante, es imposible reconocerla, pero tenemos que reconocerla porque es importante, porque la única manera de nosotros no dejar que nos domine es darnos cuenta que está. Y un poquito hablando de lo que es el nacimiento, ¿no? El parto, el parto y la energía negativa. Porque la idea se dice mucho que no debemos ver en el momento que una mujer da luz, allí no debe estar el papá. Porque no podemos verlo porque así evitamos la energía negativa del oponente que está al lado de la puerta. Y más allá de la literalidad nos recuerda que hay momentos en la vida en los que estamos más vulnerables a la fuerza negativa y es importante ser consciente de esto y protegernos porque
La inclinación al bien llega a los 13 años. A partir de los 13 años nosotros hemos tenido inclinación al bien. ¿Ok? Y desde el nacimiento hasta los 13 años no la tenemos, porque la inclinación al bien no llega sino hasta los 13 años. Y qué desventaja, ¿no? Pero también es una oportunidad porque tenemos tiempo de desarrollar nuestra capacidad de discernimiento para fortalecer nuestra conexión con el bien y para prepararnos para la batalla constante entre el bien y el mal. Aquí me están dando un cafecito sabroso, calentito, recién hecho, recién colado. Espero que ustedes también se estén disfrutando su café. Y bueno, y cuando buscamos la pureza, en todo lo que hacemos se activa la capacidad de elegir entre los dos canales de pensamiento. Es decir, entre el canal de pensamiento Esaf, entre el canal de pensamiento Jacob. Cuanto más nos esforcemos por ser buenos, más fácil nos resulta tomar decisiones correctas. Entonces, 13 años de ventaja. Recuérdense que el oponente nos lleva 13 años a la inclinación al bien. El oponente le lleva 13 años de ventaja. Por eso a veces es tan difícil resistir la tentación. Pero no es imposible resistirla. Es difícil, pero no es imposible. Porque con conciencia, esfuerzo y la ayuda divina podemos superar esa ventaja y elegir el camino del bien. Entonces, es como una invitación a reflexionar sobre nuestras propias luchas, nuestras propias limitaciones y nuestro potencial. Y nos recuerda que tenemos la capacidad de superar los obstáculos, de vencer nuestros miedos y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Al igual que Jacob, podemos luchar con nuestros propios ángeles, darles permiso para cantar, darles permiso para hacer que el oponente se una a nuestro coro de victoria. Y ese es el camino para convertirnos en Israel. Un canto a Hashem. Rabbi Elazar, hijo de Shimón, nos tira un dato. Cuando buscamos purificarnos, ¡boom!, la inclinación al mal se reduce. Y es como si de repente tuviésemos más espacio en nuestra vida para lo bueno. ¿Y cómo se traduce esto en nuestra vida? Bueno, mira, vamos a pensar en esas veces que nos sentimos arrastrados por la negatividad, por pensamientos que no nos hacen bien, y reconocerlos, nombrar ese pensamiento, es el primer paso para achicar esa inclinación al mal. Porque de dónde viene, o sea, nuestras emociones que son las que marcan nuestras acciones, y las acciones marcan los resultados. Entonces, los resultados que estoy teniendo en mi vida, adversos, vamos a imaginarnos que son resultados de caos. ¿De dónde vienen? De nuestras acciones erradas. Pero ¿de dónde vienen nuestras acciones erradas? Cuando nos dejamos llevar por emociones negativas. Y esas emociones negativas, ¿qué lo disparan? Los pensamientos fuera de Torah, fuera de Hashem. Porque en el momento que mis pensamientos están en armonía con el Creador, con Josma, que mis pensamientos son parte de esas emanaciones divinas, que son parte de esos intelectos, por supuesto que voy a hacer planes para realizar esos pensamientos, y las emociones van a ser emociones con inclinación al bien, con el deseo de compartir, con el deseo de equilibrar las energías. ¿Y cómo van a ser mis acciones? Por supuesto que mis acciones van a ser completamente equilibradas y muy bien elegidas, porque voy a tener un poder de elección en función de mi apego a Hashem. Y por supuesto que los resultados van a estar muy alejados del caos. Entonces, por eso es que tenemos que reconocer esos pensamientos, tenemos que nombrar esos pensamientos, porque son el primer paso para que reduzcamos esa inclinación al mal. Porque es como cuando limpias tu casa, sacas la basura y de repente se siente más luminosa. En estos días, mi talmidina limpió el depósito y parte de la casa, botó un corotero, y ella me mostraba las fotos de las habitaciones. Esas habitaciones estaban súper luminosas,
pero fue la limpieza porque lo sacó la basura y todo se sintió más luminoso. Y quizás, en mi caso quizás, es apagar el celular por un rato y conectar con la naturaleza, o tener una charla honesta conmigo mismo sobre mis propios miedos. Y bueno, y tenemos esto, ¿no? Siempre tenemos estos dos guardaespaldas inesperados. Tenemos el guardaespaldas del bien y el guardaespaldas de lo turbio. El bueno y el turbio. Y aquí viene un dato interesante. Las dos inclinaciones, la buena y la mala, nos protegen. Oigan bien, estas dos inclinaciones, la inclinación al bien y la inclinación al mal, estos dos ángeles, el ángel del mal y el ángel del bien, nos protegen. Y somos como rockstar, con dos guardaespaldas. Uno que te da consejos sabios y el otro que sabe cómo funciona en las calles, cómo funciona el asfalto. Personalmente, siempre he tratado de evitar la mala onda, pero esta idea me hace pensar que quizás necesito entenderla mejor, porque no se trata de abrazar la oscuridad, sino de conocerla para poder defenderme. ¿Cómo? Tal vez escuchando esa voz interna que me dice que algo no está bien, en lugar de ignorarla, o enfrentando esos desafíos que me dan miedo, en lugar de esconderme. Porque la conciencia es el control remoto de tu vida. Y la clave para usar estos guardaespaldas es la conciencia, es elegir cancelar la mala onda y amplificar la buena onda. Y no se trata de ser perfecto, sino de buscar serlo. No se trata de la perfección, sino de buscar la perfección. Es como el tipo que se lavó las manos después de pasar por la basura. Pasó por la basura, no la tocó, pero él no quería arriesgarse y se las lavó. Y en mi vida esto significa ser más intencional con mis decisiones, que estoy alimentando mi miedo o mi valentía. ¿Qué es lo que estoy alimentando en mi vida? ¿Estás alimentando tu miedo o tu valentía? ¿Estás alimentando en tu vida tu egoísmo o tu generosidad? Cada elección, mi querido Talmidín, por pequeña que sea, es un paso hacia la pureza. Entonces, mira, tenemos que vibrar alto, ¿no? Pero tenemos que ir programando nuestro entorno. El simple hecho de desear expandir la pureza a tu alrededor ya es un montón. Es como que programemos el ambiente a traer cosas buenas, vibrar alto para que lo chimbo se vaya lejos. Y esto me resuena mucho. Creo que la energía que emanamos influye en lo que atraemos. Y si me enfoco en la gratitud, en el amor, en la compasión, eso es lo que voy a empezar a ver a mi alrededor, y es como plantar semillas de bondad en mi propia vida. Y bueno, entonces se trata de hacer amigo al oponente. Esa es la estrategia del siglo, esa es la estrategia que nos enseña esta paracha. Hacer amigo al oponente. No evitar lo malo, sino enlistarlo. Y esta es una gran revelación. La idea no es evitar lo malo, es hacerlo tu amigo, enlistarlo en tu ejército. Un criminal como guardaespaldas conoce los códigos del mundo oscuro. Y no hay mejor protección que poner a tu oponente a trabajar para ti. ¿O no fue lo que hizo Jacob con el suegro? Y esto desafía, por supuesto, nuestra manera de pensar religiosa, porque siempre han tratado de evitar el conflicto, de rodearse y han tratado de rodearse de gente positiva, pero quizás al evitar lo negativo, están perdiendo la oportunidad de aprender y crecer. Y tal vez deberían prestar más atención a las críticas, a los desafíos, a las situaciones incómodas, porque son esas cosas las que nos obligan a salir de nuestra zona de confort y a descubrir nuestra verdadera fuerza. Porque cada prueba es una ayuda, cada dificultad es una ayuda, cada problema es una ayuda, cada enfermedad es una ayuda, pero tenemos que ver la luz de frente, tenemos que encarar la luz y tenemos que encarar el problema, y cada prueba que se te pone es una ayuda. Solo el que
te puede hacer solo ese problema te puede hacer ver la luz de frente. Solo ganarle, solo tenerlo a tu lado, al Satán, es lo que puede hacer ver a la luz cara a cara. Y sé que eso es fuerte, pero significa que las dificultades, los obstáculos, los momentos de crisis no son castigos, son oportunidades. Son el combustible que necesitamos para crecer. Es como un entrenamiento intensivo para el alma. El que pelea karate, artes marciales, sabe a qué me refiero. El oponente tiene que ser fuerte para que te pueda entrenar. Porque yo no me voy a entrenar con un nene de 3 años. Necesito a alguien que me rete. Y solo enfrentando nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras sombras, podemos realmente reconocer la luz que hay en nosotros. Porque existe el Sepanín y el Uipanín, la cara oculta y la cara descubierta de la luz. Entonces, estar siempre con la inseguridad de saber si eso que está ocurriendo, si eso que veo allá es la luz o no, o saber claramente que eso que está allá es la luz. Y la diferencia entre la cara oculta y la descubierta de la luz, debo comprenderla. Es esa constante búsqueda, esa incertidumbre, lo que nos mantiene alerta y nos impulsa a seguir creciendo. Y en mi vida esto se manifiesta en la duda, en el cuestionamiento, y no siempre sé si estoy en el camino correcto, si mis decisiones son las mejores. Pero es esa duda la que me obliga a reflexionar, a buscar respuestas y a conectar con mi propia intuición. Porque el oponente es mi indicador, es como mi tablero del carro. El oponente es mi brújula. La forma no es diciendo eso, es la luz, porque no es el oponente. La forma es, si ahí está el oponente, ahí es donde está la luz. Ok, yo no, mira, no, yo voy a buscar la luz. Ajá, pero allí donde está el oponente está la luz, allí donde está el caos está la luz. Allí donde está la enfermedad está la luz, allí donde está la quiebra de la empresa está la luz, allí donde están mis problemas financieros está la luz. Allí donde están mis problemas matrimoniales está la luz, mis problemas con mis hijos, allí está la luz. Y wow, sí, ahí está el oponente. Ahí es donde está la luz. Y esto es un cambio de paradigma total. Yo sé que les es difícil, pero se tienen que caer a martillazo. Y significa que cuando sentimos resistencia, cuando me enfrento a un desafío, cuando nos encontramos con algo que nos da miedo, ahí es donde está la oportunidad de crecer. Es como si el oponente fuera la señal, el indicador, la brújula que te indica dónde debes enfocar tu energía. Porque la luz personal es un camino individual. La luz, solo yo puedo revelar la de otra persona, está en el oponente de otra persona. Y no es mi negocio y en mí no está el juzgar lo que pasa en la vida de otra persona. Cada uno tiene su propio camino, sus propias pruebas, sus propios desafíos. Mi tarea no es juzgar a los demás, sino enfocarme en mi propio crecimiento y cada uno tiene su propia batalla que librar. Entonces yo no puedo revelar ninguna luz de otra persona, ni el oponente de otra persona. No es mi negocio. Entonces, esta enseñanza nos invita a abrazar la dualidad, a ser amigo al oponente, a buscar la pureza en cada momento y a recordar que cada desafío es una oportunidad para revelar la luz en nosotros. Y bueno, y ya para cerrar y dejar de desmenuzar esta enseñanza, yo creo que ya les he pegado suficiente por hoy. Recuerden que debemos enfrentar nuestras sombras y es un viaje personal. Porque la idea central es confrontar nuestras partes oscuras, esos miedos e inseguridades que todos tenemos. Y no se trata solo de identificarlos, sino de aceptar que forman parte de nosotros
En mi propia vida eso se traduce en reconocer mis limitaciones y mis defectos, sin sentirme culpable, sin sentirme avergonzado porque son mis limitaciones. Por ejemplo, sé que a veces yo dejo para mañana las cosas y en lugar de negarlo, tengo que tratar de entender por qué lo hago y para qué lo hago y buscar soluciones. Y ahí está la clave. Tienes que poner el oponente a tu favor. Y es una perspectiva transformadora y sé que les derrumbo un poquito el suelo, pero esa es la clave. Tenemos que poner al oponente a nuestro favor. Y es un cambio de paradigma, lo sé. Normalmente nos quejamos y esquivamos los problemas, pero la enseñanza nos invita a verlos como oportunidades y confrontarlos. En lugar de lamentarnos por los obstáculos, por los problemas, por las enfermedades, por los quiebres de empresa, por las malas situaciones económicas. Ok, en vez de lamentarnos por esos obstáculos que encontramos en nuestros proyectos personales, podemos intentar verlos como desafíos que nos ayudarán a crecer y mejorar nuestras habilidades. El oponente es nuestro aliado. Tenemos que colocarlo como nuestro aliado y tenemos que revelar la luz, porque el oponente se presenta como un desafío directo. Si lo enfrentamos, si lo confrontamos, se desvanece su característica de oponente y empieza a protegerte. Y esto significa que al encarar nuestros miedos, estos pierden su poder sobre nosotros y de hecho pueden convertirse en herramientas para nuestro crecimiento. Y pienso que eso, en esos momentos en que hemos tenido que hablar en público, por ejemplo, y nos aterraba. A mí me ocurría mucho y al final cada vez que lo he hecho he ganado confianza y he mejorado mis habilidades de comunicación. Ok, cuando esquivamos un problema, le decían estos días a un talmidín que no se atrevía a confrontar un problema con un vecino comercial. Mira, él esquivaba el problema y agrandaba al oponente, porque es importante confrontar. Cuando esquivamos el problema, este se agranda. Y la clave es no huir, sino afrontar la situación, aunque sea doloroso. Y esto me recuerda esas conversaciones difíciles que a veces evitamos en nuestras relaciones maritales. Al final, la evasión solo crea más tensión y más resentimiento. Y recordar siempre que la lucha es metafísica, va más allá de lo tangible. La enseñanza esta paracha nos invita a luchar, claro que sí, pero desde el plano metafísico, desde lo espiritual. No se trata de hacernos criminales, sino de oprimir esa característica en el oponente. Y esto implica un cambio de mentalidad, una comprensión profunda de que el desafío está allí para ayudarnos a crecer. Y personalmente, esto significa que trabajemos en nuestra actitud, en nuestra manera de percibir los problemas, en lugar de centrarnos solo en las soluciones prácticas. Y la actitud lo cambia todo. Y les puedo dar un ejemplo. Cuando se hacían cheques, porque es perfecto. Aunque la situación financiera sea la misma, la actitud con la que enfrentamos marca la diferencia. Saber que tenemos una solución a la vista nos da fuerza y confianza. Saber que tenemos un cheque de $1.000.000 para cobrarlo el 1 de enero, eso nos da fuerza y confianza. Y en nuestra vida eso se aplica a cualquier desafío, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Tenemos que tratar de mantener una actitud positiva y confiar en que encontraremos una solución. En resumen, es un camino de aceptación, mis queridos talmidines, y confianza. Y ya para despedirme, mira, tenemos que aceptar nuestras sombras, tenemos que ver los desafíos como oportunidades, tenemos que enfrentar los miedos con valentía, tenemos que confiar en que tenemos la fuerza para superar cada obstáculo, porque si no, no se nos presenta. Tenemos que aprender a cultivar una actitud positiva y shalom. Me despido de ustedes, shalom. Espero que este seminario, esta reflexión les sea de utilidad en su camino personal.